Tu mente está atrapada en un ciclo negativo. Libérate de la rumiación, como sugiere Eckhart Tolle. Para comprender la importancia de trascender la identidad de víctima, es crucial reconocer que esto no implica negar los acontecimientos pasados. Es tener plena conciencia de lo que sucedió, comprendiendo los eventos y las emociones asociadas. Continuamente, mi mente queda atrapada en un bucle de pensamientos. Este es un tema que acabamos de abordar, revelando la persistencia de pensamientos recurrentes en mi día a día. Persisto en el mismo ciclo de pensamientos en mi mente, centrado en sentirme traicionado y maltratado, esencialmente adoptando el papel de víctima. Estos pensamientos recurrentes, acompañados frecuentemente de sentimientos de resentimiento o ira, han estado afectándome durante un año. Me enfrento a dificultades para adoptar una perspectiva objetiva y ser el observador de estos pensamientos y emociones. Experimento frustración al persistir en pensamientos sobre el pasado. Entiendo que aferrarme a estas memorias obstaculiza el flujo de una energía más elevada. ¿Tienes recomendaciones para abordar esto? ¿Sugerencias sobre el perdón y liberarme del papel de víctima para acceder al ojo profundo? El ojo profundo es un término que he mencionado ocasionalmente en nuestras conversaciones aquí. Se refiere a la conciencia, a extraer la percepción de uno mismo desde un nivel más profundo en lugar de la superficie del ojo, que representa la personalidad. Por ende, existe el ojo superficial ligado a la personalidad y el ojo profundo vinculado a la conciencia. Entonces, el ciclo de pensamientos que estás experimentando se relaciona con sentimientos de traición, maltrato y el papel de víctima. Considerando que creo que Susan no está presente aquí debido a que esta pregunta proviene de Nuevo México, asumo que estos pensamientos recurrentes están vinculados a eventos reales que han tenido lugar. Entiendo que estás asumiendo correctamente aquí. Parece que estás reviviendo eventos en tu mente, experimentando sentimientos de maltrato, traición y el papel de víctima, acompañados de resentimiento y enojo. Este patrón ha persistido durante un año, sugiriendo que algo significativo pudo haber ocurrido un poco antes de este periodo. Es posible que hayas experimentado acciones por parte de otras personas que te afectaron profundamente. Es cierto, algunas personas enfrentan pensamientos compulsivos similares durante periodos prolongados, incluso décadas, remontándose a la infancia, donde han experimentado maltrato o abuso. Estos patrones de pensamiento arraigados pueden ser especialmente desafiantes de abordar debido a su naturaleza arraigada en experiencias pasadas. Si este es tu caso, es fundamental abordar estos pensamientos con compasión y considerar la posibilidad de buscar apoyo profesional para facilitar el proceso de sanación y cambio. Entiendo que este patrón de pensamiento persistente refuerza la sensación de ser víctima, especialmente cuando te concentras en eventos o acciones de otras personas que te afectaron. La mente, a veces impulsada por estos pensamientos arraigados, puede hacer que sea difícil detener el flujo de ideas negativas. Es crucial reconocer este desafío y considerar estrategias para interrumpir este ciclo, como técnicas de atención plena, cambio consciente de pensamientos o buscar apoyo profesional para gestionar estos patrones mentales difíciles. Cuando los pensamientos repetitivos no permiten suficiente conciencia, tienden a integrarse en la identidad personal, conformando el sentido de sí mismo. En este caso, pueden solidificarse en una identidad de víctima, influyendo en cómo te percibes a ti mismo y en cómo interactúas con el mundo. Deshacer este vínculo entre los pensamientos y la identidad puede requerir un proceso consciente y continuo de autoexploración, así como posiblemente la ayuda de profesionales para modificar estos patrones arraigados. Reconocer la necesidad y la posibilidad de superar la identidad de víctima no niega de ninguna manera el dolor real y las experiencias difíciles del pasado. Es una distinción importante entender que la intención no es invalidar el sufrimiento pasado ni negar las acciones de otras personas. Más bien, se trata de explorar maneras de liberarse de la identificación exclusiva con el papel de víctima y abrir espacio para el crecimiento personal y la sanación, reconociendo la capacidad de transformación y empoderamiento. Entender la importancia de trascender la identidad de víctima no implica negar o minimizar lo que sucedió en el pasado. Al contrario, implica un reconocimiento completo y consciente de los eventos pasados, junto con las emociones significativas que generaron. La idea es avanzar desde ese punto de comprensión, permitiendo la posibilidad de crecimiento, transformación y empoderamiento a pesar de las dificultades experimentadas. Pero lo primero es cómo es capaz un ser humano de infligir sufrimiento, por ejemplo, a un niño o a otro ser humano. Sucede todo el tiempo. Sucede a nivel individual y sucede aún más a nivel colectivo. El ego humano es lo suficientemente disfuncional en el individuo, pero es infinitamente más disfuncional y peligroso y letal cuando opera como un ego colectivo en un grupo. Por eso la guerra, el conflicto interno, los asesinatos. Y los seres humanos que participan en estas cosas horribles, los perpetradores, cuando operan como un ego colectivo, no personal, son capaces de cometer actos mucho peores y atrocidades que lo que serían como individuos. Entonces, en otras palabras, el ego colectivo es aún más inconsciente, violento y peligroso que el ego individual. Parece estúpido. A veces, cuando te identificas con lo colectivo, mi país, por ejemplo, luchando por mi país, o lo colectivo puede ser un partido político o lo que sea, o puede ser un grupo religioso.
Las personas que pertenecen a estas entidades, a veces parece que se liberan del ego porque viven completamente al servicio de estas entidades colectivas. Quiero sacrificarme por mi país o mi religión o lo que sea. Parece que están completamente libres del ego personal. Y lo mismo sucede en sectas, en cultos. A menudo, las personas que viven en cultos son totalmente desinteresadas. No quieren nada. Lo dan todo de sí mismos. No quieren nada para sí mismos. Se han identificado con el grupo. Pero, por supuesto, su ego en realidad no ha disminuido. Su ego se ha vuelto enormemente amplificado porque ahora han adoptado un ego de grupo. Y el ego de grupo solo puede sobrevivir y subsistir cuando tiene un número suficiente de enemigos ahí fuera. El ego de grupo, impulsado por su deseo de expansión y supervivencia, depende de la existencia del otro, que se percibe como radicalmente diferente. Esta dinámica lleva a la identificación del otro como un enemigo, lo que sumerge a los individuos en una profunda inconsciencia al alinearse con un colectivo. Esta observación no implica que no se pueda evitar esta identificación. No tiene nada que ver con ello. Puedes pertenecer a un grupo religioso. Incluso puedes amar a tu país sin identificarte y luego necesitar que otros países sean el enemigo. Con conciencia, puedes apreciar tu país y también aprecias otros países. Son diferentes. Entonces, primero ves la necesidad de ir más allá de la identidad de víctima que, desafortunadamente, también es una forma de ego, porque cualquier identidad conceptual es una forma de ego. Y aunque pareces estar ampliamente justificado en tener una identidad de víctima debido a las cosas que otros seres humanos te hicieron, te encuentras en una especie de prisión creada por tu mente. Por lo tanto, no hay negación de que cosas malas te hayan sucedido. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sales de esta prisión mental? El primer paso implica darse cuenta de que los seres humanos inconscientes, bajo la influencia de su propio ego, carecen prácticamente de libre albedrío. La inconsciencia significa estar controlado por patrones mentales arraigados en la psique, lo que hace difícil hablar de libre albedrío para aquellos sin conciencia, ya que su comportamiento está condicionado por experiencias pasadas. La famosa frase de Jesús en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen, sugiere una profunda comprensión. Al decir perdónalos, implica compasión y empatía, y al agregar no saben lo que hacen, apunta a la inconsciencia de sus acciones. En términos contemporáneos, podría interpretarse como Jesús reconociendo que aquellos que lo crucificaron estaban completamente inconscientes de las consecuencias de sus acciones, ya que estaban atrapados en patrones mentales sin plena conciencia. La petición de perdón refleja una comprensión de la ignorancia y la falta de conciencia en las acciones humanas. Cuando reconoces que las personas actúan dentro de los límites de su nivel de conciencia, el mal perpetrado puede percibirse de manera similar a un fenómeno natural. Es como si hubieras sido golpeado por un rayo o hubieras experimentado condiciones climáticas extremas que causaron daño. La comprensión de que las acciones perjudiciales a menudo provienen de la inconsciencia puede cambiar la perspectiva y fomentar la empatía, al ver el comportamiento negativo como el resultado de las limitaciones de la conciencia en lugar de una maldad intrínseca. Mi padre tenía problemas con la ira, enormes estallidos de ira con bastante frecuencia, era como vivir al lado de un volcán que podía entrar en erupción en cualquier momento. Y no podía evitarlo. Era imposible. No había posibilidad de ser diferente. Así que estos seres humanos aún son controlados por una condición inconsciente, generalmente que se remonta a su infancia y a lo que ocurrió allí. Sé por qué mi padre estaba enojado. Me di cuenta mucho más tarde de que todo se originó en su infancia, las razones por las que estaba tan enojado. Y también, por un tiempo, sentí resentimiento hacia eso. Y solo cuando fui capaz de despertar de la conciencia del ego, vi que no había nada que él pudiera haber hecho de manera diferente porque no había suficiente conciencia. Ahora, cuando ves eso, entonces no personalizas o no creas una identidad para otros seres humanos a partir de su inconsciencia, porque en esencia eso no es lo que son. El reconocimiento de que, hay primero un reconocimiento, luego el paso 1, reconoces que ningún ser humano puede actuar más allá de su condicionamiento en ausencia de conciencia. Cuando hay conciencia, las personas tienen la capacidad de trascender su condicionamiento. Comienzan a ser conscientes de sus propios patrones mentales y emocionales condicionados, incluyendo aquellos que son disfuncionales. La conciencia proporciona la oportunidad de examinar y cambiar estos patrones, permitiendo a las personas tomar decisiones más informadas y liberarse de respuestas automáticas condicionadas. Es un proceso que implica la elección consciente de romper con patrones perjudiciales y avanzar hacia un mayor crecimiento personal. Si hay conciencia, pueden trascender su condicionamiento y luego comienzan a tomar conciencia de sus propios patrones mentales y emocionales condicionados, patrones mentales y emocionales disfuncionales, sí. Así que no pueden evitarlo. Eso es un paso útil en el perdón. Pero es posible que aún no puedas llegar al perdón completo debido a eso. Antes de continuar con eso, ¿significa eso que los seres humanos no son realmente responsables de lo que hacen? Si están inconscientes, ¿cómo son responsables? ¿Y eso significa entonces que no deberíamos castigarlos por lo que hacen, si cometen un crimen?
¿no son culpables? Es una pregunta interesante. Aunque se pueda perdonar a un ser humano por sus transgresiones, la inconsciencia que opera en una persona no exime completamente de las consecuencias de sus acciones. Aunque la inconsciencia puede entenderse como una limitación humana y quizás atenuar la carga de culpabilidad, aún existen las ramificaciones y responsabilidades prácticas relacionadas con las acciones cometidas. En muchos sistemas éticos y legales, la idea de responsabilidad personal implica enfrentar las consecuencias de las acciones, incluso si se otorga el perdón desde un punto de vista emocional o relacional. El proceso de enfrentar las consecuencias puede ser una parte fundamental del crecimiento personal y de la sociedad en general. Alineando nuestro camino con la sabiduría de Eckhart Tolle, mi conclusión final es: en la búsqueda de comprensión y perdón, me sumerjo en la reflexión sobre la complejidad humana. La expresión de Jesús en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen, resuena como un eco atemporal que arroja luz sobre la inconsciencia que a menudo guía nuestras acciones. La inconsciencia, tejida en los patrones mentales y emocionales de nuestra existencia, nos sumerge en una danza de elecciones sin plena percepción de las consecuencias. Perdonar a aquellos que actúan desde esta falta de claridad no implica eximirlos de responsabilidad, sino más bien soltar la carga emocional que sus acciones han dejado. La enseñanza de Jesús invita a una compasión profunda hacia la naturaleza humana. Al reconocer la inconsciencia como una sombra sobre nuestras elecciones, el perdón se convierte en un acto de trascendencia personal. Este proceso filosófico nos guía hacia la comprensión de que la conciencia es la llave que puede iluminar las sombras de nuestros patrones condicionados. Aunque reflexionamos sobre la dualidad de la responsabilidad, aceptamos que la vida nos confronta con las consecuencias de nuestras elecciones. La justicia y el perdón, en su danza compleja, nos instan a equilibrar la necesidad de rendición de cuentas con la comprensión de la inconsciencia humana. La pregunta filosófica persistente es si somos verdaderamente responsables cuando actuamos desde la inconsciencia. Aunque la respuesta no es clara, la aceptación de la inconsciencia como parte de nuestra existencia nos llama a asumir la responsabilidad con una perspicacia más profunda y humildad. Este viaje hacia el perdón y la responsabilidad es una exploración profunda de la complejidad humana. Encontrar el equilibrio entre el perdón del corazón y la asunción consciente de las consecuencias nos desafía a abrazar la sabiduría que surge de la reflexión y la comprensión compasiva. Mientras navegamos por las aguas turbulentas de la vida, la filosofía del perdón se revela como una brújula que nos guía hacia la comprensión y la paz. Es un llamado a trascender la inconsciencia, tanto en otros como en nosotros mismos, y descubrir la luz que emana de una conciencia más elevada. Que esta reflexión inspire la búsqueda de la sabiduría y la compasión en nuestros propios viajes de perdón y comprensión. Para aquellos que deseen profundizar más aún el tema y acceder a obras que brindan un conocimiento mayor, hemos proporcionado una lista de libros recomendados. Puedes encontrar enlaces a estas obras en la descripción del vídeo para acceder a ellas fácilmente. Esperamos que encuentres estos recursos útiles para manifestar tus deseos y alcanzar tus metas. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia una mayor autoconfianza. La próxima semana, te esperamos con un nuevo vídeo lleno de consejos y motivación. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perdértelo. Hasta pronto y sigue creciendo.